Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Tu Salud, otra edición más para decirte gracias por estar del otro lado y a invitarte que te quedes en estos 60 minutos que vamos a compartir contigo, que vamos a interactuar, en este caso para hablar hoy de la fibromialgia, conocida también como la enfermedad invisible. La fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado, acompañado por fatiga y problemas de sueño, falta de memoria y estado de ánimo cambiante. Según investigaciones de la Clínica Mayo, esta patología amplifica las sensaciones de dolor porque afecta el modo en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales de dolor y de no dolor. Seguimos aquí en A Tu Salud y ya estamos listos para que conozcas a esta mujer. Cuando te decimos que vamos a analizar una patología en primera persona es porque vamos a compartir el testimonio de quien la padece. Y en este caso, qué mejor que una persona que es referente en nuestro país de la enfermedad. Estamos hablando de Liliana Fernández. Ella es presidenta de la Asociación de Fibromialgia en nuestro país desde el 2017. Liliana, antes que nada, muchísimas gracias por venir en esta tarde de sábado. Bienvenida a Tu Salud. Ha sido choques de mano. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por haber pensado en mí e invitarme a su programa. Un placer. Así como decía Liliana, cuando decimos 5% quizás la gente diga, pero es muy poquito. Pero si nosotros lo traducimos, más de 300.000 personas es muchísimo. Contanos un poquito, ¿hace cuánto que a vos te dieron este diagnóstico? ¿Cuántos años tenés hoy? Bueno, la verdad es que la fibromialgia se presenta con un dolor en una zona específica del cuerpo. Sí. A mí me dolió primeramente la rodilla. Ahí te empezó. Un lado de la rodilla. Sí. Yo caminaba, trotaba mucho y bueno, no podía hacerlo. Rengueaba, no entendía qué es lo que pasaba, pensé que me había golpeado o algo por el estilo. Hasta que fue increciendo ese dolor. Ya iba subiendo el muslo, la cadera, hasta que decidí ir al médico, junto a un traumatólogo creo que fue, Sí. y me mandó a hacer todos los estudios. Me hice todos los estudios y por descartes salió la fibromialgia. Cuando decís por descartes es porque estamos hablando de que es una enfermedad prima hermana de otras enfermedades autoinmunes, así como la artritis, como el lupus. O sea que los doctores lo que querían era descartar eso para dar este diagnóstico. Para dar este diagnóstico, exactamente. Bueno, me dijo, esto no tiene cura. Sí. ¿Verdad? Y bueno, te voy a dar medicamentos para que puedas sobrellevar esta afección. Yo no me quedé contenta, algo no estaba bien. No me convencía. Y ahí hacemos el doctor shopping. Me fui junto a un neurólogo, me hizo hacer de vuelta todos los estudios y algunos más. Y recuerdo que salió que me daba positivo artritis. Sí. Pero de acuerdo a los síntomas, fibromialgia. O sea, fui a varios médicos realmente buscando la verdad. ¿Qué es lo que me pasa? Porque yo cada vez me sentía con más dolor y cada vez con más malestar. A ver, ese dolor se fue ampliando, por decirlo de alguna forma, en otras partes del cuerpo. Así mismo. ¿Qué es lo que hoy por hoy pasaron? ¿Cuántos años del diagnóstico? 9 años. 9 años. A ver, ¿cuáles son las partes que más hoy por hoy te duelen? Amalia, es muy difícil porque si empezó en la rodilla, hoy mi cuerpo está vestido de dolor. Te duele todo. Cuando decimos te duele todo es cuando la sensibilidad al dolor llegó de una manera
genérica y te duele desde el cuero cabelludo, los dedos, el pie, el brazo, la columna, la espalda, la cara, los ojos. ¿Hay un horario en el cual eso se acentúe? De repente cuando te levantás o antes de dormir, ya cuando el cuerpo de alguna u otra manera descansa. De repente a la madrugada te despierta el dolor. Sí. Pero en mi caso no hay horas donde duele más o duele menos. Me despierto de repente de madrugada o de lo contrario todos los días me despierto con dolor y duermo con dolor. Justamente estas últimas semanas estuve con crisis, no había nada que pare ese dolor, era terrible. Y los medicamentos que tomo, porque estos dolores te dan por gritar, por llorar, por todo. Por todo. Y últimamente no puedo llorar. Es como que tengo una croqueta en la garganta. No puedo y eso me hace peor porque por lo menos al llorar te estás desahogando. Sí. Sí. Liliana, ¿qué tomás? ¿Analgésicos, corticoides? ¿Qué te dan para el dolor? Bueno, la mayoría son antidepresivos. Sí. Para el dolor también analgésicos, pero no me ayuda. Yo llegué a estar con Meperdol, que es un derivado de la morfina. Sí. Hasta que llegué a internarme y los psiquiatras no estaban de acuerdo con esa medicación y cambiaron con otros, y bueno, eso es lo que estoy tomando últimamente o inyectándome últimamente. Trato de evitar la inyección, por así decirlo. Sí, todo lo que sea inyectables. Sí, porque mucho tiempo de mi vida estuve con Meperdol, con internaciones. En un año me internaba como 10 veces. Y el Meperdol, ¿verdad? Que sabemos lo que es ese medicamento. Nada bueno para nuestra salud, o sea, te ayuda a que te alivie el dolor. Pero sabemos el daño que te está haciendo en el hígado, en el páncreas, y también podés habituarte. Yo les quiero contar que cuando Liliana entró, ella ingresó con pasos muy lentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy es una tarde de dolor para ella, ¿sí? Se sentó con mucha dificultad acá en el sillón. Es por eso que yo le dije que quería mostrar algo, y si lo podemos hacer, Liliana, si te podés parar un poquito. Van a ver que el sillón es muy cómodo, pero igualmente a ella le cuesta porque es un sillón un tanto bajo. Por eso que hay parámetros que hay que tener en cuenta cuando llega un paciente así, ¿verdad? Muchas veces no es que somos delicados para sentarnos en un lugar, sino forma parte de nuestra condición para poder después levantarnos. Quiero que te sientes de nuevo, Liliana. Ustedes entenderán que no se puede tirar en el sillón como habitualmente lo hacemos, ¿verdad? No, cuando yo le hice el choque de puño, lo hice con la mayor tranquilidad posible y con la menor fuerza, como para no golpearla, porque entiendo su dolor. Y también quiero que me cuentes, Liliana, ¿en qué otras cosas, en qué otras actividades te discapacita, como se dice? Porque dicen, es una enfermedad incurable, discapacitante y cara. O sea que tenemos 3 elementos en la fibromialgia. ¿En qué más vos sentís que te generó una discapacidad? Bueno, a priori lo que te puedo decir es que la fibromialgia te cambia la vida. Dejas de ser quien eras. Sí. Y dejas de hacer lo que hacías. Yo era una persona muy vital, de bici, de trote, de caminata,
Y ahora ponerte un zapato deportivo duele horrores. Sí. Vestirte duele horrores, porque sentís la piel como que te quema. Entonces, para trabajar, la misma cosa. ¿A qué te dedicas? Yo soy psicóloga clínica. ¿Podés continuar con la profesión? Y últimamente he dejado un poco, porque atender un paciente me generaba mucha fatiga. Sí. Que la fatiga crónica es un síntoma que tenemos con nosotros. Empezaron los olvidos, la memoria también falla un poco, se altera así. Sí. La concentración falla también muchísimo. Y trabajar así con un paciente que te está brindando todo para que le ayudes a resolver su problema, no se puede. Entonces, prácticamente desde que empezó este año me dediqué a cuidar de mí, a estar tranquila, porque los dolores son terribles y atender a un paciente también es terrible. Sí. Termino fatigadísima. Lo que hago es caminar, pero con mucha dificultad, porque los pies me duelen horrores. Y bueno, ya no soy la misma, ya no soy. Por ejemplo, antes me gustaba ir a bailar, a estar con los amigos. Tenemos problemas visuales. Sí. Las luces fuertes, estas luces a nosotros no nos ayudan en absoluto. También los auditivos, sí. Músicas fuertes, no podemos escuchar. Entonces, por todos lados tenemos limitaciones. Nos cansamos demasiado. De repente vos amaneces, te levantás y decís, pero no hice nada. Pero estás fatigada y crónicamente estás fatigada. Yo le suelo decir a mi marido, es como que estoy viniendo de una maratón. De una maratón, ¿por qué no? O sea, esa fuerza que antes teníamos, se fue, desapareció. Liliana, yo quiero hacer una pausita ahí contigo, porque vamos a agregar a una persona más a esta charla, una experta en medicina ortomolecular que nos va a hablar también de cómo podemos ayudar a evitar y a tratar la enfermedad. Y también un dato que yo les daba acerca de Liliana, ella es la presidenta de la Asociación de Pacientes con Fibromialgia en nuestro país, así que hay mucho más por hablar de este tema. Anda preparando tus preguntas que las vamos a ir haciendo en el siguiente bloque. Quédate con nosotros que tenemos más aquí en A Tu Salud. ¿Sabías que la fibromialgia afecta hasta un 5% de la población mundial y que en la mayoría de los casos esta patología se manifiesta más en las mujeres que en los hombres? Fuente Fibromialgia Blog. No te muevas de donde estás. Enseguida regresamos con más de A Tu Salud. Siempre estuvieron allí. La ruta los vuelve visibles. Empresas paraguayas construyendo el futuro. Ya regresamos. Estás viendo A Tu Salud. ¿Sabías que la fibromialgia se manifiesta entre los 20 y 50 años de edad, que es muy difícil de diagnosticar y solo un 20% de los mismos reciben un diagnóstico acertado? Avanzamos en A Tu Salud. ¿Y quién nos va a hablar en este bloque? Licenciada Margarita Rolón, psicóloga microbiota funcional con eje en el intestino y el cerebro, experta en medicina ortomolecular. Continúa también con nosotros Liliana, paciente diagnosticada desde hace 9 años con la fibromialgia. Decía Liliana en el bloque anterior, a mí los médicos me dijeron que es una enfermedad incurable, tratable, dolorosa, discapacitante y cara. A ver,
La doctora al entrar y fuera del aire nos decía, no, es una enfermedad curable. Así que ahí con eso quiero empezar. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, me presento. Voy a explicar más o menos que la fibromialgia Sí. es reconocida por la Organización Mundial de la Salud en el año 1992 recién, que pone dentro de sus listas de enfermedades. Sí, Porque es una enfermedad que no tiene un foco aparente donde radica esa enfermedad. Solamente se conoce como un conjunto de síntomas, ¿sí? ¿Por qué? La persona empieza a sentirse deprimida. De este enfoque va del punto de vista de la psicología. sí. Muchas veces vemos una persona que padece esta enfermedad y es muy triste porque mucha gente dice, es un cuadro de histeria, que le duele todo, que no puede ser, porque el umbral del dolor es realmente muy elevado en comparación al resto. Exacto. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Generalmente es una deficiencia de nutrientes. Quiero entender Sí. que lo que tenemos que consumir mayormente es un agua tratada. El agua que debemos consumir, vamos a volver a la madre naturaleza. Sí. Cuando vemos que va a llover, vemos que hay relámpagos, truenos y las nubes se están cargando de electricidad, porque hay protones, neutrones, electrones, y luego llueve y vemos que el agua de lluvia genera algo diferente en las plantas mismas, ¿verdad? Sí. No es una misma cosa ver unas plantas regarte con la manguera que ver con la lluvia Con el florecer. agua de lluvia. Es diferente. ¿Por qué? Porque esa agua tiene lo que se llama electroconductividad. Entonces las hojas generan. ¿Y qué pasa con nosotros? Nuestras células necesitan energía para movilizarse. La energía viene de lo que son las mitocondrias, que sería la batería del celular. Y como no, ¿y qué es lo que genera la electroconductividad? Las sales minerales. Entonces, ¿qué pasa? Al tener baja cantidad de minerales, Sí. se les conoce como macronutrientes, no macro por lo que es más importante, sino porque es el nutriente más necesario para el organismo. Si nosotros nos sacamos sangre y se dice el cuerpo tiene 70% de líquido. De líquido sí, pero de agua no es agua. Sí. Si miramos en un microscopio, vemos que tiene sodio, sales y el magnesio, potasio, entre otras cosas, ¿verdad? Esos minerales son los que generan electroconductividad dentro del cuerpo. Y un cuerpo que no tiene minerales es como que no tiene batería. ¿Se entiende? Que es uno de los síntomas que contaba Liliana, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con la fatiga, Es exacto. con ese cansancio del cual ella hablaba. Porque como tu cuerpo no tiene la energía para movilizarse y realizar las actividades normales, tu cuerpo consume un exceso de energía que está representando un costo para tus otros órganos. Entonces esa es la fatiga que vemos. ¿Y qué pasa? Cuando se diagnostica quiere decir que ya pasó 1 o 2 años que la persona empezó a padecer de esta enfermedad, ¿verdad? Entonces el médico ahí, el psiquiatra le dice, le mete pastilla para ser feliz, para dormir, para todo lo que podamos llamar para tener una vida aparentemente funcional. Por supuesto que funciona, es como un impulso, pero ni que hablar del daño que eso deja dentro Ocasiona. del organismo, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo ahí es paliar el síntoma. Claro. Tenemos que irnos al foco del problema Atacar. para que termine el efecto, ¿sí? Ahí quiero hacer Sí. una pausa, doctora, porque como contaba que Liliana es presidenta de la Asociación de Fibromialgia en nuestro país, la mayoría de los pacientes llegan ya a la asociación con un estado avanzado de la enfermedad. Llegan con un estado avanzado, exactamente. Generalmente hablan de que estas enfermedades también nos atacan cuando nuestras defensas están bajas, porque entra en el rango de enfermedades autoinmunes, ¿verdad? La mayoría de los que llegaron con su diagnóstico fue de repente después de un proceso de duelo, después de alguna pérdida importante, de alguna separación, inclusive en muchos casos. Hay, de que las hay, pero no en todos los casos. Hay personas que vienen y te dicen de la nada, comienza a sentir dolor aquí o allá.
Y hay otros casos que sí, que hubo una separación o que están en trámites de divorcio, que son los casos que más se ve, por ejemplo. ¿Por qué insisto con esto? Porque al inicio decíamos, es una enfermedad invisible. Y muchas veces la gente quizás le ve hacia Liliana sentada, muy coqueta, está súper bien, habla perfectamente, pero detrás de ella se vistió con esa sonrisa para venir hoy. Porque realmente por dentro hay un dolor. Duele. Y hay sentí yo cuando hablaba sobre todo de su profesión, que prácticamente la tuvo que dejar de lado, como una frustración también, ¿verdad? Así mismo. Sí, te frustra porque es lo que haces, es lo que amás, pero como te digo, en primer lugar comenzás a perder la concentración, la memoria, y esa persona que está ahí dándote su vida, regalándote todo lo suyo para que vos le ayudes a resolver su problema, se vuelve una utopía. Entonces es como mentir al paciente. Entonces dar un paso al costado creo que es lo mejor, hasta que uno se sienta bien. Según la autora, se cura. Amén, te dije. Amén. A eso quiero llegar, ¿verdad? ¿Dónde está la cura? El proceso es justamente en un organismo que padece esto. Primero que nada, hay una deficiencia muy importante de lo que son macro y micronutrientes. Pero antes que eso, tenemos que desintoxicar, desinflamar el organismo. Como yo siempre digo, yo no te voy a curar, vos no te vas a curar. Tu organismo se va a recomponer cuando vos le dejes de dar lo que le envenena. Liliana, ¿cuál es el trabajo que están haciendo actualmente con la asociación? ¿Qué es lo que quieren contar acerca de la enfermedad? Bueno, en primer lugar quiero contarte que solicitábamos la ley que nos ampare, y gracias a Dios el 2 de diciembre del 2020 se promulgó la ley para la fibromialgia. Mucha lucha, mucho esfuerzo, mucho estrés, mucho todo, pero salió. Estuvimos haciendo el censo, muchas personas realmente. El censo que hicimos en el 2019 habían casi 300 personas, y ahora estamos haciendo de vuelta y se van sumando personas. Y excepto el 2020, que no hicimos absolutamente nada Por la pandemia. por la pandemia, y este año no estamos pudiendo hacer todavía. Hasta el 2019 hacíamos conferencias con diferentes tipos de profesionales. Hacemos marcha los 12 de mayo, que es el 12 de mayo es el día. Exactamente. ¿Qué es lo que más extrañas, Liliana? De la Liliana de hace 9 años atrás. Que no paraba, que era hiperactiva, que no sabía lo que era quedarte quieta, andar en bici, ir a trotar, ponerme un calzado deportivo y irme a cualquier hora. Le extraño a esa Liliana. ¿Crees que puede volver? Llegué a pensar que no, porque son 9 años de vivir de esta manera y cada vez increciendo. O sea, en vez de mejorar, empeoro. Yo siento que voy empeorando. Me cuesta leer, ya no retengo las cosas. Es más, para hablar inclusive me da pánico, cosa que no lo sentía antes, porque la memoria de repente hace la fibroniebla que le llamamos nosotros, te deja colgada. Vos sabés lo que querías decir, pero te deja así, colgadísima. Va a volver. Amén. Va a volver. A ella ya le dijo la doctora, puede volver, ¿verdad? Dame 6 meses de tiempo y va a volver. Y vamos a volver a este programa Ok. y va a contar su experiencia de cómo fueron los programas. Agendado, Lala. 100%. Agendado. El compromiso es que vuelvan entonces en 6 meses, ¿está? Sí, ¿por qué no? Muchísimas gracias, doctora Liliana. Gracias. Muchísimas gracias. Te agarro así Gracias. y te digo fuerza, y que esa Liliana
vuelva. Va a Lo volver. importante es que está aquí, viva y respirando, ¿sí? Amén, claro que sí. Gracias, Liliana. Muchísimas gracias. Más adelante, Guillermo Friedman te muestra los sí y no de la aplicación de pestañas. ¿Sabías que entre los famosos que padecen de la fibromialgia están figuras internacionales como las de Morgan Freeman y Lady Gaga, quien en septiembre de 2017 confesó que la padece? Fuente El Español. No te muevas de donde estás. Enseguida regresamos con más de A Tu Salud. Siempre estuvieron allí. La ruta los vuelve visibles. Empresas paraguayas construyendo el futuro. Ya estamos de regreso. Esto es A Tu Salud. ¿Sabías que es importante consumir carbohidratos, ya que sus macronutrientes ayudan a la salud intestinal y a la eliminación de residuos? Un lindo tema fue el de fibromialgia. ¿Por qué? Porque es tan importante analizar una patología desde todas sus aristas, mirarle todos sus lados, y en ese sentido el testimonio de Liliana creo que fue sumamente valioso. Pero yo te decía que ahora vamos a hablar de nutrición en este bloque. Carbohidratos versus no carbohidratos. Para mí ella es la reina de las nutricionistas, que no se enojen las que estuvieron en los otros programas. La doctora Carolina Tovar. Doctora, ¿cómo estás? Tanto Muy tiempo. bien. 2016, antes de casarme estuve en sus manos. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, gracias por la invitación, felicidades por el nuevo programa. Gracias, gracias, doctora. Qué gusto tenerte realmente. Y queremos hablar de este tema. ¿Por qué? Porque hay tantas dietas hoy por hoy que incluyen los carbohidratos, y muchas veces creo que nos genera también hasta confusión. ¿Cuáles son y cuáles no lo son? Bien, nosotros cuando hablamos de la dieta y el carbohidrato, generalmente cuando decimos si la dieta incluye o no carbohidratos, nos estamos refiriendo a dietas específicas, las low carb Sí. o las dietas cetogénicas. Pero yo te voy a invitar a pensar primero en dos grupos, no tanto si carbohidratos o no carbohidratos, sino qué carbohidratos. Entonces poner en un grupo los alimentos que tienen carbohidratos, las frutas, las verduras, la miel, los tubérculos, el trigo, el maíz. Eso tiene carbohidratos de la naturaleza. Sí. Y luego tenemos los productos que tienen carbohidratos, que está el azúcar, la masita, Las la harinas, torta, todo lo que sea con harinas. todo lo que tenga que ver con harinas y con azúcar. Las gaseosas, los jugos. Entonces, tenemos que entender muy bien que nosotros vamos a hablar de carbohidratos de los naturales y dejar esos otros para de vez en cuando, alguna fiestita y demás, pero no para el día a día. Centrarnos en los carbohidratos naturales y dentro de esos, ver qué patologías tengo, cuál es mi situación de salud o enfermedad, y en base a eso, definir cuántos de esos carbohidratos naturales yo puedo consumir de repente en un primer momento para una persona diabética, para una persona que está con obesidad, para pacientes incluso con, por ejemplo, niños con epilepsia refractaria. Se hacen dietas bien estrictas, bajas, Bien carbohidratos, específicas, ¿verdad? pero para casos súper específicos. Ahora, a la población en general, a una población sana o activa, deportista, le estamos diciendo consumir una cantidad moderada de carbohidratos, pero siempre de estas fuentes. Entonces, entra la chipa, entra el pancito, entran algunos alimentos, la papa, la batata. Eso te iba a decir, el Pero paraguayo no. quiere acompañar sí o sí su comida de repente con una porción de mandioca, con una porción de batata, ¿verdad? Con un pedacito de pan, ¿verdad? ¿Se puede? Claro, si es que vos estás en esa situación que tu salud te permite Sí. comer de esa manera. Lo que no está bien es la persona que come en cada comida y come 5 a 6 veces al día, y en cada comida come carbohidratos. Vamos a decir, la persona que desayuna el famoso cocido con leche con pan, Sí. después a la media mañana la chipa O o el la mandioca empanada. chirurú. Ahí está. Que a mí me encanta. Claro, pero ese tendría que ser el desayuno, Sí. ya no ese pan de la mañana. Sí. Entonces,
Aquellas personas que están comiendo 5 o 6 veces al día, Sí. claro que no les conviene estar metiendo carbohidratos en cada toma. Porque si cambian la historia y ponen un huevo en cada comida, van a ver que no van a poder comer tantas veces. Entonces, ir buscando estrategias que te permitan, aquellas personas que tienen una patología o una situación que tienen que mejorar, sí hay que restringir los carbohidratos naturales. Pero aquellas personas que son súper sanas y demás, tienen que seleccionar bien estos carbohidratos porque ¿qué pasa? Cuando uno come fruta, está bien que tenga vitaminas, minerales, tenga fibra, agua, pero no llena nada. Entonces, si No yo tengo un satisface. marea terrible, Sí. no voy a calmar mi hambre con una manzana. Entonces, ahí es donde hay que pensar, ¿verdad? ¿En qué momento se comen estos alimentos? Y sí, son compañía de alimentos más contundentes. Entonces decía, si yo me como un sollo con un pedazo de mandioca, pues no pasa nada. Con una tortillita de Ahí repente. ya le sumamos, ya le está ¿Viste? sumando, ¿viste? ¿Viste? Porque, Claro. porque es lo típico, ¿verdad? Dicen una tortillita, pero en realidad conforme fritan, ya van comiendo la Sí, tortillita, pero ¿verdad? no sabes que si a la tortillita vos le sacás la harina, porque vos ya decís, yo ya voy a comer la mandioca. Ah. Que ya tiene, Sí. ¿verdad? Y tu sollo es contundente en carne, no Sí. es ese sollo que No, no, no. angana no tiene nada de carne. Tipo de premio de carne, no. Bien pesado, Sí. con una mandioquita, entre las tortillas sin harina y vas a ver que ¿Y sacia cómo hago muchísimo. sin harina? Todo lo mismo de la tortilla pero sin harina. Es huevo, cebollita, cebolla y Un queso omelette. paraguay. Pero vos sabés que con la cebollita y con la cebolla queda diferente. Sí. Te hace ahí, y cómo se acompaña con el soya, le O sea, engañas un poco. Exactamente, un juego psicológico es lo que le hace a tu estómago, Y ¿verdad? también, pero es porque es mucho más pesado. Comer Sí. una tortilla, como decir un omelette, es más pesado y eso te va a mantener mucho más saciada y te va a permitir de por ahí saltear esa tarde de rosquita o coquito con el teté de la tarde. De repente te puedes saltear eso y llegar a una buena cena. Entonces ahí también hay que atender. A la noche el carbohidrato es un poco, hay que tenerle cuidado porque a medida que el sol baja, también nuestra hormona insulina, que es la que nos ayuda a metabolizar el azúcar, va disminuyendo, porque ya se va preparando para dormir, para descansar, para activarse todo el mecanismo de recuperación y desintoxicación del cuerpo. Entonces no es la mejor hora para darte un super banquete de, qué sé yo, un plato de fideos, tallarín. No, a la noche es más ya para hacerte una hamburguesita con ensalada, una O cosa sea, así. puede más. ser una ensalada, por ejemplo, de lechuga, tomate, cebolla y le ponemos una papa, por ejemplo. Claro, ¿Sí? claro, claro. Pero por eso va a depender también si vos en serio te mereces la papa, que digo, te mereces Sí. que tu actividad del día Del día, claro. tenga que ver con esa papa, ¿verdad? Que en realidad vos necesites consumir eso. O sea que necesariamente en alguna de las comidas del día uno tiene que consumir carbohidratos. En realidad no hay un requerimiento de carbohidratos. Vos sabés que O sea que hay- uno puede vivir un uno tiempo puede vi- prolongado, ¿sí? Sí, uno puede vivir. Imagínate que vos tenés aminoácidos esenciales que son las proteínas, tenés ácidos grasos esenciales que son grasas esenciales. Esenciales significa que vos no podés obtener si no es de la alimentación, tu cuerpo no puede producir. En cambio, azúcar sí puede producir porque el hígado produce glucosa. Si vos tuvieras que hacer un ranking de esos carbohidratos saludables, los 5, ¿cuáles serían? Yo le pondría la batata, Sí, al zapallo, le pondría la miel. A ver qué más. mandioca o No, mandioca, la mandioca batata. tiene menos, No. por eso yo le Sí. elegiría entre la papa, la mandioca y Entre la la batata, batata, le elegiría batata. la batata. Ok. Que tienen como más. La zanahoria. La zanahoria es demasiado buena. ¿Por qué? Porque la zanahoria, imagínate que crece debajo de la tierra y crea un mecanismo para que no le coman los bichos adentro. Entonces esa capa de la zanahoria para nuestros bichos es buenísima. Así que eso también, la zanahoria. ¿Y qué más pondríamos así como, nada, una fruta rica? Para mí la manzana es la más rica, pero si no, ¿verdad? Como te digo, Sí. cuando uno entiende de que uno no necesita este azúcar para vivir, que lo podés obtener, tu organismo lo puede obtener de adentro, entonces como que te tranquilizas y decís, no me voy a marear, no me voy a sentir mal, porque mi cuerpo tiene la capacidad de producir, entonces me voy a centrar también en elegir, ¿verdad?, esos alimentos que me sacian y que me permiten también tener energía para poder vivir, hacer mis cosas
y llegar también un poco más a unas horas, ¿verdad? Yo sé que acá están trabajando hace mucho tiempo, ¿verdad? En la producción, entonces uno dice, bueno, en estas horas yo no como, entonces ¿qué tengo que comer para no pasarla mal y no tener hambre? Entonces elijo unas fuentes más de grasa y proteína y no me voy a comer, ¿verdad?, una banana antes de venir porque no voy a llegar, ¿verdad? O sea que equilibrar los carbohidratos es clave para mantener también el peso o bajar dependiendo de la dieta, ¿verdad? Totalmente, porque se absorbe muy rápido y es azúcar. Entonces yo el azúcar la tengo que quemar y la tengo que usar, porque si no la quemo se guarda en forma de grasa, porque el azúcar que yo como se puede convertir en grasa. Entonces ahí voy a empezar a tener problemas, y con la grasa no es un tema estético. El peor problema del exceso de grasa y la obesidad es la inflamación. Sí. Y la inflamación es la que nos predispone, ¿verdad?, a enfermarnos de cualquier gripe, de cualquier cosa. Entonces por eso es bueno, no solamente estético, sino de salud, poder seleccionar esta alimentación que no es o keto o no keto, o es carbohidratos sí o no, porque en esto no hay ni malos ni buenos, sino que cada uno tiene que encontrar también su equilibrio. No puedo dejar de preguntarte esto porque se habla mucho del post-COVID. Estamos ya en una etapa en la cual tenemos muchas personas también recuperadas. Entonces, ¿los carbohidratos en ese post están recomendando los nutricionistas? En el caso del COVID, nosotros los nutricionistas lo que hacemos es centrar toda nuestra atención en el intestino. ¿Por qué? Porque la persona que pasa con el COVID probablemente haya tomado corticoides, sí, haya tomado antibióticos, y eso afecta tremendamente a la microbiota intestinal, y eso nos predispone a otras enfermedades, ¿verdad? O a perpetuar, o a que se nos peguen todos los bichos habidos y por haber, porque las defensas están muy bajas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una alimentación ordenada, y ahí sí tengo que pensar en las frutas y las verduras, porque eso alimenta a los bichitos del intestino, a los buenos. Entonces, en ese caso, sí centrarnos también en alimentos que tengan mucha vitamina C, vitamina A, vitamina E, vitamina D y zinc, que son, digamos, las vitaminas y los minerales fundamentales para reforzar el sistema inmune. Doctora, ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias. Te vamos a esperar en los próximos programas. ¿Está bien? Claro que sí. Gracias y saludos a todos. Te invito a que te quedes con nosotros porque a la vuelta de la pausa vamos a hablar de belleza, de la depilación láser. La gran pregunta, ¿duele, no duele? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto cuesta? Más adelante, Guillermo Friedman te muestra la forma correcta de aplicar pestañas. ¿Sabías que ninguna comida en el mundo contiene 0% de carbohidratos? Hasta el apio tiene un bajo porcentaje de hidratos. Fuente Men's Health. Enseguida regresamos con más de A Tu Salud. Siempre estuvieron allí. La ruta los vuelve visibles. Empresas paraguayas construyendo el futuro. Ya estamos de regreso. Estás viendo A Tu Salud. ¿Sabías que una pestaña se renueva en aproximadamente 90 días? En cambio, el cabello cada 6 años. El tema central del programa de hoy fue la fibromialgia. Tuvimos realmente una invitada que nos dio piel de gallina con su testimonio, Liliana, y también una doctora que nos acompañó en la especialidad de medicina ortomolecular. Y también ya hablamos de los carbohidratos, de los que no son carbohidratos, y ahora vamos a hablar de belleza. Atención, porque esto no solamente nos preocupa a las mujeres, sino también a los hombres. La depilación con láser. Ya nos acompaña la dermatóloga Ana Rivas para hablarnos sobre el tema. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Doctora, hablemos de la depilación láser, esos vellos tan molestos que queremos eliminar, si es posible, de por vida. ¿Se puede o no se puede? Bueno, en realidad estamos muy acostumbrados a decir que la depilación láser es la depilación definitiva.
Y en realidad no es tan así. La depilación láser es un método de depilación permanente y progresivo. Sí. Digamos que no elimina el 100% de los vellos no deseados, pero sí puede llegar a eliminar de 80 a 90%. ¿Y por qué decimos que no es definitiva? Porque en realidad durante el transcurso del tiempo, durante el transcurso de la vida, por efecto de las hormonas y por el efecto del paso de los años, sigue creciendo vello. Y la depilación láser actúa sobre los vellos que están en el momento. Sí. Entonces no podemos actuar sobre los vellos que van a salir en el futuro. Sin embargo, es muy alto su porcentaje de efectividad, o sea que un área tratada va a diferir muchísimo de un área no tratada. ¿Cuáles son las áreas que se pueden tratar con la depilación láser? Absolutamente todas, incluso se hace la depilación láser en fosas nasales, en el interior de las orejas, se hace en rostro, se hace en cualquier parte del cuerpo, o sea, es un método muy seguro para cualquier área. ¿Cuántas sesiones son necesarias ya para ver un resultado? Eso es, dependiendo de las áreas, o cuáles son esos factores que influyen. Realmente depende de las áreas, porque en las áreas donde tenemos vello más fino y más claro, por ejemplo, vamos a tardar un poco más en ver los efectos, pero por lo menos se necesitan 8 a 9 sesiones aproximadamente para lograr el efecto deseado. Esto en personas que de por ahí no tengan algún trastorno, alguna enfermedad que predisponga a que siga saliendo más vello. En ellos, por ejemplo, las personas con ovario poliquístico, con algún trastorno de la tiroides o que estén tomando algún medicamento que influya sobre el ciclo del pelo, en ellas vamos a ver que tarda capaz un poco más. Una vez que uno se empieza a hacer la depilación láser, ¿puede después usar nuevamente la maquinita en ese proceso de que se vayan eliminando o no? Sí, se puede usar perfectamente. Lo que se recomienda siempre una vez que se utiliza, que se está empezando a hacer la depilación láser, son métodos de corte del vello, ya no métodos de arranque. O sea, se recomienda dejar la cera, por ejemplo, y utilizar justamente la maquinita de afeitar. ¿Y se puede hacer el tratamiento en varias áreas a la vez? O si yo decido hacerme axila, tengo que terminar primero axila para después ir a rostro. ¿Cómo es? No, se pueden hacer, de hecho que nosotros tenemos pacientes a los que en una sesión les depilamos rostro, piernas, axilas, ¿verdad? Se pueden hacer todas las áreas que uno quiera al mismo tiempo, porque el láser es una radiación que no se acumula, no es ionizante. Entonces, la luz no supone ningún peligro para el ser humano. Si bien lo que más se utiliza, el porcentaje de personas que más utiliza es la maquinita, después viene la cera y ahí está nuestro temor. El hilo también es muy utilizado hoy en ciertas áreas, la depilación con hilo. A ver, el dolor es la gran pregunta. ¿Duele, no duele? ¿Y cuánto tiempo dura ese dolor en el caso que exista, verdad? Realmente el dolor que se siente es mínimo, o sea, más bien sería como una molestia, como un calor, y dura muy pocos segundos, o sea que es un método muy confortable. Realmente nuestros pacientes dicen así que se maravillan porque el tiempo que se utiliza en cada depilación es muy corto con el método que nosotros tenemos en Depiláser, con la máquina que tenemos, y el nivel de confortabilidad es súper alto. Hoy por hoy, sobre todo los jóvenes, es como que quieren acelerar estos procesos y hacerse ya tipo en la etapa de la adolescencia. ¿Eso es recomendable o hay que esperar una cierta edad para poder utilizar estos tratamientos? Realmente se puede hacer en cualquier época de la vida. Sabemos que los adolescentes muchas veces tienen problemas, un poco de autoestima. Claro, porque son muy velludos de repente, ¿verdad? Así mismo, y se puede sin problema iniciar ya en la adolescencia, o sea, no hay que esperar una edad para iniciar. Para hacer el tratamiento, ¿hay alguna recomendación? Sí, hay recomendaciones. Primero que nada,
nosotros nos enfocamos mucho en depiláser, en la evaluación médica previa. Ok. Entonces ahí preguntamos al paciente la historia, el consumo de medicamentos. Muchas veces me pasó a mí que una persona acudió para realizarse la depilación y gracias a eso diagnosticamos trastornos, por ejemplo, hormonales. Sí. Porque sabemos que, por ejemplo, en las mujeres hay áreas del rostro o, por ejemplo, del cuerpo donde no tendría que haber mucho vello. Entonces, sí o sí hacemos la evaluación médica previa antes de iniciar con cada paciente. Otra de las cosas, los cuidados que hay que tener, por lo menos eso que hablé de los métodos de arranque, por lo menos un mes antes dejar la cera y la depilación con hilo. Sí. Un día antes hay que rasurarse, tiene que ir uno con el Con la pelo piel al limpia. ras, ¿sí? Y preferentemente no estar bronceado, pero esto se puede hacer durante todo el año, pero no tomar sol 4 a 5 días antes ni 4 a 5 días después. ¿Porque puede manchar? La piel no tiene que estar inflamada para el procedimiento. ¿Y los costos se definen en base a las áreas, a las sesiones? ¿Qué son lo que definen los costos? En base a las áreas realmente, pero nosotros siempre tenemos la facilidad de dar paquetes, por ejemplo, cuando se compran varias sesiones, Sí, varias áreas, ¿verdad? sí. O varias áreas. Entonces, realmente, para lo que significa ¿El costo-beneficio? sí, el costo-beneficio es demasiado grande. Hoy por hoy son muchos los hombres que se animan a la depilación láser. Muchísimos, vemos cada vez más personas que no pueden tolerar mucho la cantidad de vello en pecho, en espalda, en rostro, también inclusive personas de mayor edad que ya tienen vello mucho en fosas nasales, en orejas. Vemos cada vez más. Por una cuestión también muchas veces de higiene, otras personas hacen lo que se llama foliculitis, que son los granitos rojos que quedan luego de rasurarse. Sí. Es Esa como que la piel irritada. Así Para mismo. traducirla un poquitito, ¿verdad? Piel irritada y con los granitos después de la Sí. depilación. O sea, eso acaba totalmente con la depilación láser. Y la pregunta que también muchas veces las mujeres nos hacemos es, estando embarazadas, ¿se puede tomar esa decisión de hacer depilación láser o no es recomendable? Sí se puede hacer, pero tenemos que saber que el embarazo es una época de la vida donde todo está aflorando, ¿verdad? Sí. Podemos tener más vello, podemos tener más manchas. Entonces, digamos que capaz no tenga el mismo efecto que en otra época de la vida, pero sí, es algo que es seguro. Doctora, te encontramos en las redes sociales. Ya nos contaba fuera de cámaras que en Twitter ella es muy activa. Sí, así. ¿Cómo estás en Twitter? Ana Rivas. Soy Ana Clau Rivas. Sí, porque le decía, hay otras colegas que también se llaman Ana Rivas, o sea que tenés unas cuantas tocallas por ahí, ¿verdad? Así mismo. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Te vamos a volver a invitar porque fue un placer realmente compartir contigo. Muchísimas gracias a ustedes y un placer también para mí. Que estés bien, doctora. Gracias. Estuvimos hablando de depilación láser con la doctora Ana Rivas. Ella es dermatóloga. Y ahora llega quien, el que tiene también unas manos mágicas, Guillermo Friedman. ¿Qué nos tiene preparado para hoy? A ver. Bienvenidos nuevamente más a este sector de, ya no sé si son trucos, magias, hechizos para poder estar espléndida. ¿Cómo hago para aplicarme pestañas postizas? Yo les traigo la solución para economizar, para que una caja de pestañas te dure para 2 aplicadas y que no parezcas una cacatúa en pleno verano. ¿Estamos? Paso número 1, después de arquear las pestañas, vas a aplicar tu máscara de pestaña. Siempre recordá que la máscara se aplica desde la raíz y vas a darle un poquito más intenso hacia el ángulo interno. Recuerden, chicas, las pestañas postizas no se aplican antes de maquillar, se aplican después de maquillar, porque si no, vos te estás maquillando y cae el corrector, el polvo, la sombra, caen sobre las pestañas. Lo que voy a hacer ahora es tomar mi pestaña postiza. La pestaña postiza voy a
cortarla en dos. Pero antes de cortar en dos, esto es medio complicado, chicas, espero que entiendan, tienen que unir ambas puntas de las pestañas y con una tijera van a ir cortando en las puntitas a 45 grados. Háganlo con paciencia y traten de tener un fondo blanco, o si no, desastre, señora, va a ser tu pestaña. Una vez que terminaste de hacer eso, cortas por la mitad, ¡tuc! Ahí está. Tenés ambas pestañas. Fíjate bien lo que vas a hacer, porque si pegas al revés vas a quedar con mirada triste o con los ojos viscos. Una vez que terminaste de preparar tu pestaña, vas a depositar un poquito de pegamento en la mano, no muchos, chicas. Van a retirar el producto con paciencia, gente. Recuerden que esto es televisión y tengo que hacerlo más rápido porque los tiempos son más rápidos, pero ustedes tomen su tiempo para retirar el producto. Una vez que retiran el producto, lo sacuden para que se seque. No tienen que aplicar muy fresco porque si no, nunca se va a pegar. Una vez que aplicaron, miran hacia abajo. Chicas, si ustedes lo hacen en su casa, hagan esto. Miran así y van sorteando, mejor si tienen una lupa. Ahora, si van a pegarle las pestañas a la mamá o a la amiga, lo que van a hacer es, con mucha paciencia, van a centrar donde nace la pestaña, centran el medio de la pestaña y van a ir pegando bien donde nace. Hacen la puntita y la otra puntita. ¿Cómo se guían? Recuerden, desde donde arrancan las pestañas va la parte extrema de la pestaña y dejan ahí que se seque. Tiene que ser bien donde nace la pestaña. Todas cometen el error que piensan que las pestañas largas agrandan los ojos, y escuchen esto, las pestañas grandes no alargan los ojos. Si el largo de tu pestaña es más grande que tu ojo se va a ver más chico. Lo que agranda los ojos es el volumen de las pestañas. Por eso yo recomiendo las pestañas postizas. Mejor si son S o XS. Ahora, si le quieren un ángulo más importante, pueden combinarlas con M o L. ¿Ok? Y ya está. Del lado que ya está seca la pestaña, lo que voy a hacer es aplicar más máscara. Mira hacia abajo y voy a ir aplicando de vuelta desde la raíz y me voy hacia las puntas. Que dure la pestaña postiza no es la cantidad de pegamento, sino es el pegamento exacto. Mírame. Ahí está. Miren cómo en 2 segundos tenemos una mirada sexy, una mirada conquistadora, una mirada increíble. Así que ya sabes cómo aplicarte tu pestaña postiza y vas a conquistar. Bueno, Amalia, vamos a vos. Doctora, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir a acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Bienvenida a Tu Salud y cuando quieras, esta es tu casa. Estamos despidiendo este programa, hablamos de temas realmente muy interesantes y el próximo sábado también vamos a estar con una patología que está lastimosamente en auge. Estamos hablando del Parkinson. Desde ya, muchísimas gracias por acompañarnos. La cita es a las 16 horas aquí en tu casa en C9N. A Tu Salud.